En 1934, un hombre recostado en un sofá de Virginia Beach cerró los ojos y comenzó a hablar con una voz que no era completamente suya. Lo que dijo ese día fue registrado palabra por palabra por su estenógrafa, archivado en una carpeta y olvidado durante décadas. Nadie entendió lo que significaba. Habló de un constructor de torres, un hombre rodeado de oro, que llegaría al poder por la voluntad del pueblo y que caería no por sus enemigos, sino por el peso de sus propias acciones. Pero lo que dijo después del colapso de ese hombre es lo que nadie esperaba escuchar. Y hoy, casi un siglo más tarde, esas palabras encajan con una exactitud que perturba. La pregunta no es si esa profecía fue real, la pregunta es si ya estamos viviéndola. El nombre detrás de esa visión es Edgar Cayce, conocido como el profeta durmiente, un hombre nacido en 1877 en una granja de Kentucky, Estados Unidos, que no tenía formación médica, ni títulos académicos, ni pretensiones de gurú espiritual. Era fotógrafo de profesión, maestro de escuela dominical presbiteriana, padre de familia, y sin embargo, cuando se recostaba, cerraba los ojos y entraba en un estado profundo de trance. Algo extraordinario sucedía. Comenzaba a hablar. Y lo que decía no provenía de ningún libro que hubiese leído. Cayce dictó más de 14,000 lecturas psíquicas a lo largo de su vida, documentadas por su estenógrafa Gladys Davis, y archivadas meticulosamente en lo que hoy es la Asociación para la Investigación y la Iluminación, conocida como ARE, en Virginia Beach. De esas miles de lecturas, la inmensa mayoría eran diagnósticos médicos que realizaba a distancia, sin haber visto jamás a los pacientes, descripciones precisas de enfermedades, tratamientos herbales y ajustes osteopáticos que asombraban a los doctores que los verificaban. Pero entre esas lecturas había algo más. Un pequeño grupo de lecturas, clasificadas bajo la serie 3976, abordaban algo mucho más amplio, algo que no tenía que ver con el cuerpo de un individuo, sino con el destino de naciones enteras. Eran las llamadas lecturas de asuntos mundiales. Y fue en una de esas sesiones donde Cayce pronunció palabras que, durante décadas, permanecieron sin sentido aparente hasta que el mundo empezó a parecerse demasiado a lo que había descrito. Piensa en esto un momento. Estamos hablando de un hombre que en 1929, 6 meses antes de que colapsara la bolsa de Nueva York, advirtió a un corredor de bolsa de una inminente perturbación financiera. Lo dijo con palabras claras. Está registrado en la lectura 900-425. Un hombre que en 1935, 4 años antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial, describió un mundo entero en guerra, con una precisión que heló a quienes leyeron sus notas después. Un hombre que en 1941 predijo la destrucción de zonas de Los Ángeles, San Francisco y Nueva York. No estamos hablando de un charlatán de feria. La obra de Cayce fue tan vasta y documentada que se le ha llamado el psíquico más documentado del siglo XX. Sus lecturas están archivadas en la Universidad de Virginia. Se estudian en seminarios. Generaron libros, investigaciones, comunidades enteras dedicadas a descifrar sus palabras. Y dentro de todo ese archivo enorme, hay un rincón que durante mucho tiempo pasó desapercibido. Un grupo de lecturas donde Cayce no hablaba de enfermedades ni de vidas pasadas, sino de algo que se sentía distante e improbable. Hasta ahora, lo que vamos a explorar hoy no es una historia de ciencia ficción, es una lectura específica, dada el 19 de enero de 1934, en el apartamento de los señores Hastings, en el 410 de Park Avenue, en Nueva York. Estaban presentes Edgar Cayce, su hijo Hugh Lynn Cayce como conductor de la sesión, Gladys Davis con su lápiz y su libreta, y los anfitriones. La señora Hastings dirigió una meditación antes de que Cayce se durmiera. A las 11:40 de la noche, Cayce entró en trance, y lo que salió de sus labios durante la siguiente hora quedó registrado como la lectura 3976-15. Esa lectura habla de cambios espirituales, mentales y físicos que vendrían al mundo. Habla de naciones, de destinos, de líderes que subirían y caerían. Habla de América y de una pregunta que alguien le hizo en ese estado profundo. ¿Está América cumpliendo su destino? La respuesta de Cayce no fue un simple sí o no. Fue una advertencia que resuena con una fuerza inquietante en el mundo que habitamos hoy. Dejen por un momento el ruido del mundo moderno
y las distracciones que llenan la mente cada día. Esta no es una historia más. Esta es una advertencia que fue anunciada hace tiempo. Este día, nos alejaremos del presente inmediato para adentrarnos en profecías, señales y visiones que muchos ignoraron hasta que empezaron a cumplirse. Palabras antiguas que no hablaban del pasado, sino de este tiempo que estamos viviendo ahora. Si este tipo de contenidos te resuenan, te invito a suscribirte a Psicoprofecías Anunciadas y a dejar un me gusta. Este canal existe para quienes sienten que las coincidencias no existen, y que algunas verdades solo se revelan cuando uno está dispuesto a mirar más allá. Déjame en los comentarios desde dónde estás viendo este video, y qué hora es en este momento. Siempre me ha intrigado saber en qué parte del mundo se están despertando estas señales. Ahora, ponte cómodo y escucha con atención. Continuemos descifrando las profecías que ya fueron anunciadas. Para entender lo que Casey vio sobre el constructor de torres, primero necesitamos comprender cómo funcionaba su mente cuando entraba en trance. Casey no era un adivino sentado frente a una bola de cristal. Su método era clínico, repetible y documentado. Se recostaba, cruzaba las manos sobre el pecho, cerraba los ojos, y su respiración se hacía profunda y lenta. Su esposa Gertrude, que actuaba como conductora, le planteaba las preguntas que habían sido previamente formuladas por quienes solicitaban la lectura, y Casey comenzaba a hablar, a veces en primera persona, a veces refiriéndose a sí mismo en tercera persona, a veces con un lenguaje arcaico que sonaba a escrituras antiguas. Cuando despertaba, no recordaba nada de lo que había dicho. Todo quedaba en las notas de Gladys Davis, quien durante más de 20 años fue la guardiana fiel de cada palabra pronunciada en esas sesiones. Hay un detalle crucial que diferencia a Casey de muchos otros supuestos profetas. Él no buscaba atención mediática. De hecho, le perturbaba profundamente que sus lecturas pudieran contener errores. Era un cristiano devoto que leía la Biblia completa cada año desde los 10 años de edad. Cuando sus lecturas comenzaron a hablar de reencarnación, un concepto ajeno a su fe presbiteriana, Casey entró en una crisis espiritual que casi lo lleva a abandonar sus sesiones, pero siguió adelante, porque la información que fluía a través de él ayudaba a personas reales. Curaba enfermedades que los médicos no podían diagnosticar. Describía con precisión órganos, huesos y tejidos sin haber estudiado anatomía. Y entre esa corriente de información médica, de vez en cuando, surgían visiones más amplias. Visiones que hablaban del futuro de la humanidad, de ciclos de destrucción y renacimiento, de naciones que debían elegir entre el amor al prójimo y la autodestrucción. Es en ese contexto donde aparece la visión del constructor. Imagina la escena. Nueva York, enero de 1934. El mundo todavía tambalea por los efectos de la Gran Depresión. En Europa, Adolf Hitler acaba de consolidar su poder en Alemania. La incertidumbre lo cubre todo como una niebla espesa. Y en un apartamento de Park Avenue, un hombre dormido describe algo que suena desconectado de su época, algo que no parece tener anclaje en su presente. Habla de un constructor, no un constructor cualquiera, sino uno envuelto en el brillo del oro y el parpadeo de las llamas. Un hombre cuya presencia es a la vez imponente y enigmática. Dice que este constructor se eleva por encima de sus semejantes, levantando su legado cada vez más alto, pero advierte que los cimientos debajo de él son arena movediza, inestables, destinados a ceder. Case describe a este constructor como alguien que no lleva la corona de un rey, sino la de un mercader. Alguien cuyo poder no proviene de un linaje real, ni de la fuerza militar, sino del comercio, de la influencia, de la riqueza acumulada. Un hombre que afirma hablar por aquellos que han sido olvidados, por los que se sienten dejados atrás. Y aquí es donde la visión adquiere una dimensión psicológica profunda, porque Casey no lo describe como un villano unidimensional, lo describe como alguien que inspira simultáneamente adoración y desprecio, alguien que divide corazones, cuyo nombre es pronunciado por innumerables voces, resonando por las calles y a través de toda la tierra. Su reputación, dice Casey, crece más que el hombre mismo. ¿Te suena familiar? Detente un momento y piénsalo. Un constructor de torres, rodeado de oro, que llega al poder no como rey, sino como comerciante convertido en líder político, que dice hablar por los olvidados, que divide profundamente a la sociedad, cuyo nombre se repite sin cesar en cada rincón. Case pronunció esas palabras décadas antes de que existieran las redes sociales.
antes de la televisión por cable, antes de los ciclos de noticias de 24 horas. Y sin embargo, la descripción encaja con una precisión que no puede ignorarse fácilmente. Pero lo que viene después es aún más perturbador. Porque Casey no se detiene en el ascenso. Describe la caída. Dice que cuando llegue el momento del ajuste de cuentas, el trono de este constructor no será derribado por violencia ni por enfermedad. Temblará bajo el peso inmenso de la verdad, cuando los secretos salgan a la luz y la realidad ya no pueda ser negada. Los mismos que lo elevaron, dice, se levantarán contra él. No por odio, sino como resultado de lo que Casey llama la ley natural del karma. Será llamado a responder por sus propios actos, enfrentando un juicio que él mismo ha provocado. Ahora bien, antes de continuar, quiero hacer una pausa importante. Hay algo que debemos tener presente al hablar de las profecías de Casey. Los investigadores serios de su obra, incluidos los de la propia ARE, han señalado que muchas de estas visiones son interpretadas de manera selectiva por comentaristas modernos. No existe un consenso académico de que Casey estuviera hablando específicamente de una persona en particular del siglo XXI. Lo que sí existe es un patrón, un arquetipo, una descripción simbólica que resulta asombrosamente compatible con eventos contemporáneos. El propio Casey insistía en que las profecías no son destinos grabados en piedra. En múltiples lecturas, repitió que el libre albedrío humano puede alterar, retrasar o acelerar el cumplimiento de cualquier visión. Dijo que ni siquiera el Señor de Señores podía predecir con certeza absoluta el futuro, porque la voluntad humana es libre. Eso es lo que hace que sus palabras sean tan poderosas. No son sentencias, son advertencias, mapas de posibilidades, espejos donde la humanidad puede verse a sí misma y decidir. ¿Estás viendo patrones que otros ignoran o simplemente estás buscando coincidencias donde no las hay? Esa es una pregunta que solo tú puedes responder. Y es exactamente la clase de pregunta que Casey habría querido que nos hiciéramos. Casey describió lo que vendría antes de la caída del constructor como una época de profunda agitación. Lo llamó la era del ajuste de cuentas. No se trataba solo de perturbaciones físicas, terremotos, inundaciones, cambios climáticos, aunque también habló de ello en otras lecturas. Se trataba de algo más profundo, un despertar colectivo de la conciencia humana, forzado no por la iluminación, sino por el dolor. Describió una sociedad fragmentada donde las personas llenarían las calles con sus voces alzadas en debate apasionado, cada uno convencido de que su perspectiva era la única válida. Donde incluso las familias se dividirían, hermano contra hermano, y los lazos antiguos serían puestos a prueba por la sospecha y la ira. Donde los discursos de líderes que alguna vez fueron poderosos e inspiradores perderían su significado, resonando en salones vacíos, escuchados por pocos y creídos por menos. Imagina despertar una mañana y darte cuenta de que ya no confías en ninguna voz pública, que cada titular de noticias te genera sospecha, que las palabras han perdido su peso, que la verdad se ha convertido en un artículo de lujo que pocos pueden distinguir de la imitación. Eso es lo que Casey estaba describiendo. Un mundo donde la tecnología permitiría a las personas comunicarse instantáneamente, hablando a través de relámpagos y ondas de energía, dijo, usando un lenguaje que para 1934 sonaba absurdo, pero que para nosotros describe con escalofriante claridad la era digital, las redes sociales, la comunicación satelital. Y sin embargo, advirtió, a pesar de esa conexión sin precedentes, la humanidad lucharía por escuchar la voz silenciosa del espíritu interior, perdida en medio del ruido y el espectáculo. Casey describió una paradoja que hoy vivimos a diario. Estamos más conectados que nunca y más solos que nunca. Tenemos acceso a toda la información del mundo y nunca hemos estado más confundidos. Podemos hablar con cualquier persona del planeta en tiempo real y sin embargo, no logramos entendernos ni siquiera con quien vive bajo nuestro mismo techo. Dentro de ese caos, Casey advirtió que muchos buscarían respuestas en figuras carismáticas y profetas autoproclamados. Pero la verdadera sabiduría, dijo, no se encontraría en las voces más fuertes ni en las luces más brillantes. La verdad se retiraría a las sombras, esperando pacientemente a aquellos dispuestos a buscar en sus propios corazones y cuestionar sus propias motivaciones. Hay algo en esa imagen que duele, porque es exactamente lo que vemos. Una sociedad que busca salvadores externos mientras ignora el trabajo interno que realmente transforma.
líderes que prometen soluciones simples para problemas complejos, masas que siguen a quien grita más fuerte, no a quien habla con más verdad. ¿Cuántas veces has sentido que el mundo a tu alrededor pierde coherencia, que las certezas se desmoronan, que lo que ayer era sólido hoy es arena? Si lo has sentido, entonces estás viviendo exactamente lo que Casey anticipó. Pero aquí es donde la profecía da un giro inesperado, porque Casey no se quedó en la oscuridad. No era un profeta del desastre sin solución. Después de describir la caída del constructor y el caos que le seguiría, Casey vio algo más, algo que emerge del silencio. Del silencio y la confusión, dijo, comenzará a elevarse un susurro gentil. Una voz que no busca poder ni reconocimiento, sino que se mueve guiada por un sentido de propósito. Esta presencia silenciosa se moverá entre las multitudes casi sin ser notada, pero llevando consigo las semillas de la transformación. Casey describió a esta nueva figura no como un conquistador ni como un político tradicional. La llamó la restauradora. Alguien que no vendría adornada de oro, sino que sería tan sólida y duradera como la piedra, silenciosa, firme, sin pretensiones por fuera, pero irradiando una luz interior oculta que señalaría el camino hacia adelante. Y hay un detalle que ha generado un debate intenso entre los estudiosos de Casey. En varias interpretaciones de estas lecturas, la figura que emerge después del constructor no es un hombre, es una mujer. Casey habló de una mujer destinada a levantarse cuando la nación estuviera más exhausta, cuando el espíritu colectivo estuviera desgastado y la gente anhelara consuelo y orientación. No vendría como una conquistadora empuñando poder o fuerza, ni engañaría con promesas vacías o palabras duras. Su presencia estaría marcada por la sinceridad y una fuerza silenciosa. Casey la describió como alguien que no nació en la comodidad ni el lujo, sino que se forjó en la adversidad. El dolor de su pueblo estaría grabado en ella, visible en las cicatrices que portaría, y esas cicatrices se convertirían en su corona, un símbolo de resiliencia y compasión. Conocería íntimamente el sufrimiento, experimentando la pérdida y el duelo de primera mano, y sería a través de esas pruebas que obtendría una sabiduría profunda. Viviendo en un mundo desgarrado por la división, llegaría a conocer el dolor de la separación y el conflicto, y de ese conocimiento desarrollaría una empatía profunda por todos los bandos. Cuando finalmente hablara, sus palabras tendrían el poder de calmar incluso las tormentas más turbulentas, haciendo que el caos y la ira amainaran, aunque fuera solo por un momento. Casey no la describió como una gobernante tradicional, sino como una sanadora, alguien que repararía lo roto y uniría a las personas. A través de su influencia, la gente comprendería que la era de los reyes y los gobernantes absolutos había terminado, que una nueva era de hermandad, cooperación y respeto mutuo estaba amaneciendo. Y entonces Casey pronunció una de sus líneas más memorables e inquietantes. Cuando el mundo esté más exhausto, cuando la tierra esté yerma y la esperanza no sea más que una brasa débil humeando entre las cenizas, no busquen la salvación en despliegues atronadores de poder. Busquen la llama silenciosa y constante, la luz gentil que persiste incluso en la oscuridad más profunda. Ahora quiero que nos detengamos aquí, no en los hechos, sino en lo que esto nos dice sobre nosotros mismos, porque hay algo profundamente revelador en la forma en que reaccionamos ante las profecías. Cuando escuchamos hablar de un constructor de torres que cae, una parte de nosotros busca inmediatamente identificar a la persona. Queremos un nombre, queremos señalar con el dedo y decir, mira, tenía razón, es ese. Pero esa reacción es exactamente lo que Casey habría considerado una trampa, porque el verdadero mensaje de sus lecturas nunca fue sobre individuos específicos, fue sobre patrones, sobre arquetipos, sobre las fuerzas que se repiten una y otra vez en la historia humana, porque algo dentro de nosotros no cambia. El constructor es un arquetipo tan antiguo como la Torre de Babel. La historia del hombre que construye tan alto que desafía al cielo y luego cae, es Ícaro volando demasiado cerca del sol. Es Ozymandias, el rey de reyes, cuya estatua yace rota en el desierto mientras la arena infinita se extiende a su alrededor. El constructor de torres no es una sola persona, es una tendencia humana. Es la parte de nosotros que confunde el éxito material con la verdad espiritual, que cree que acumular más significa ser más, que construye imperios sobre cimientos de arena y luego se sorprende cuando se derrumban. Y la restauradora tampoco es necesariamente una persona única, es otra fuerza, igualmente antigua, la fuerza de la reparación.
la tendencia opuesta al ego desmedido, la voz que dice basta de dividir, es hora de unir. No es casualidad que Casey la describiera como una mujer. En muchas tradiciones espirituales, la energía femenina representa precisamente eso, la capacidad de nutrir, de sanar, de tejer lo que fue desgarrado. No se trata de género en el sentido biológico, se trata de una cualidad de la conciencia. Y aquí es donde la profecía deja de ser un entretenimiento y se convierte en un espejo. Porque la pregunta real no es quién es el constructor y quién es la restauradora. La pregunta es, ¿cuál de esas fuerzas estás alimentando tú en tu propia vida? ¿Estás construyendo torres de orgullo sobre arena movediza? ¿O estás reparando silenciosamente lo que se ha roto a tu alrededor? Case dijo algo en la lectura 3976-15 que responde directamente a esto. Cuando le preguntaron si América estaba cumpliendo su destino, no habló de presidentes ni de políticas. Dijo, más bien debería preguntarse si los individuos están cumpliendo los canales para los que fueron traídos, a través de su propia aplicación del conocimiento dentro de sí mismos. Y luego añadió una advertencia que hiela la sangre por su actualidad. Si no hay aceptación en América de una hermandad más cercana entre los hombres, del amor al prójimo como a uno mismo, la civilización deberá seguir su camino hacia el oeste. Piensa en lo que eso significa. No está hablando de un líder que salve o condene a una nación, está hablando de cada uno de nosotros, del tejido invisible que forman millones de decisiones individuales diarias, de si elegimos la compasión o el desprecio, la comprensión o el juicio, la unión o la separación. Cada vez que alguien te corta en el tráfico y decides no responder con ira, cada vez que escuchas una opinión diferente a la tuya y resistes la urgencia de atacar, cada vez que eliges ver la humanidad en alguien con quien no estás de acuerdo, eso, según Casey, es lo que determina el destino de las naciones. No los discursos, no las elecciones, no las torres de oro, sino lo que hacemos en los momentos pequeños donde nadie nos está mirando. Y eso, si lo piensas con honestidad, es mucho más incómodo que señalar a un político en una pantalla, porque significa que no hay nadie a quien culpar completamente, ni nadie que pueda salvarnos completamente. Solo la suma de lo que cada uno de nosotros decide ser, día tras día, decisión tras decisión, en el silencio de nuestra conciencia. Casey dijo que la oración colectiva y la acción positiva podrían acelerar el día en que la guerra dejara de existir. No lo dijo como un eslogan, lo dijo como una ley espiritual, tan real para él como la gravedad lo es para un físico. La pregunta entonces no es si la profecía se cumplirá, es si nosotros estamos dispuestos a cumplir nuestra parte en ella. Casey describió lo que vendría después como la era de la renovación, no un paraíso instantáneo, sino un proceso largo, gradual y doloroso de reconstrucción. Dijo que cuando la restauradora finalmente asumiera su papel, la oscuridad que había envuelto al mundo comenzaría a disiparse. La humanidad experimentaría un despertar colectivo, como si despertara de un sueño profundo y agotador. Aunque los ojos todavía llevarían la fatiga de las luchas pasadas, verían el mundo con un renovado sentido de propósito. Las personas se mirarían unas a otras no con sospecha ni miedo, sino con empatía y reconocimiento. Cada uno vería en su vecino un espejo de sus propias esperanzas, temores y deseos, un anhelo compartido de conexión y paz. Las llamas del odio y la división que alguna vez ardieron sin control irían menguando gradualmente. No porque cada individuo se volviera repentinamente virtuoso, sino porque la ignorancia que una vez alimentó la animosidad perdería su influencia. Casey habló de las instituciones de poder siendo sacudidas hasta sus cimientos. Los grandes salones de autoridad, construidos sobre bases de arrogancia y egoísmo, temblarían cuando sus debilidades fueran expuestas. Pero de los escombros de esas estructuras caídas surgirían nuevos espacios dedicados al servicio y la cooperación. El liderazgo ya no sería tomado por la fuerza o la ambición, sino confiado por la comunidad a aquellos que se hubieran ganado la confianza. Las viejas divisiones de propiedad y posesividad comenzarían a disolverse. El lenguaje de la separación, lo mío y lo tuyo, sería reemplazado por un espíritu de unidad. Las barreras que separaban a las comunidades se transformarían en caminos de conexión. Los muros que dividían se convertirían, literal y figurativamente, en puentes. Y hay un elemento de esta visión que tiene una resonancia particularmente actual. Casey dijo que a medida que los corazones y las mentes humanas cambiaran, también lo haría el mundo natural.
El aire se volvería más limpio, las aguas fluirían con más suavidad, y la tierra, largamente agobiada por la explotación y la codicia, finalmente tendría la oportunidad de sanar y respirar libremente. Habló de un tiempo en que la ciencia y la fe, que durante tanto tiempo estuvieron separadas y a menudo en oposición, encontrarían una reconciliación. Predijo que llegaría el día en que científicos y buscadores espirituales se sentarían uno al lado del otro, compartiendo descubrimientos y revelaciones, reconociendo que ambos caminos buscan en última instancia la misma verdad. Es una visión hermosa. Pero Casey nunca dijo que fuera inevitable. Dijo que era posible, que dependía de nosotros, que el libre albedrío humano es la variable que ninguna profecía puede controlar por completo. En sus propias palabras, los hombres, por su propio libre albedrío, pueden retrasar o acelerar el cumplimiento del plan divino. Eso no es fatalismo, es lo opuesto al fatalismo. Es la declaración más poderosa de responsabilidad individual que un profeta puede hacer. Edgar Cayce murió el 3 de enero de 1945, a los 67 años de edad. Se dice que 2 días antes de morir, predijo que sería enterrado en 4 días. Incluso su propia muerte fue parte de sus lecturas. Dejó atrás más de 14.000 lecturas documentadas, una fundación dedicada a su estudio, y una pregunta que todavía no tiene respuesta definitiva. ¿De dónde venía esa información? Los escépticos dicen que Cayce absorbió conocimiento de los libros ocultos y de osteopatía de la librería donde trabajó de joven, que su mente subconsciente los procesaba durante el trance. Los creyentes dicen que accedía a lo que él llamaba los registros akáshicos, una biblioteca cósmica donde todo lo que ha sucedido y todo lo que puede suceder está registrado. La verdad probablemente está en algún punto que no podemos alcanzar con certeza desde donde estamos parados hoy. Pero hay algo que no requiere fe ni escepticismo para reconocerlo. Los patrones que Cayce describió son reales, no como profecías mágicas que se cumplen literalmente, sino como mapas del comportamiento humano que se repiten porque la naturaleza humana no cambia tan rápido como nos gustaría creer. Construimos torres, las llamamos imperios, corporaciones, movimientos políticos, marcas personales. Las elevamos tan alto como podemos, y cuando caen, porque siempre caen, nos sorprendemos. Buscamos culpables, señalamos a otros, raramente miramos hacia adentro, y después del colapso, siempre hay alguien que recoge los pedazos, alguien silencioso, sin cámaras, sin aplausos, alguien que teje lo que se desgarró, que planta donde otros quemaron, que construye no hacia arriba, sino hacia adentro. Ese alguien no siempre aparece en las portadas de los periódicos, pero es quien realmente cambia el curso de la historia. Cayce lo sabía, y quiso que nosotros también lo supiéramos. Su última advertencia no fue sobre terremotos ni guerras, fue sobre una elección. La responsabilidad de nuestro futuro no recae en reyes, presidentes, ni ninguna autoridad singular. Recae en cada alma, en todos nosotros juntos, en esta encrucijada de la hora. El amanecer de una nueva era, lo que Cayce llamó la era de la renovación, no llega con grandes anuncios ni proclamaciones arrolladoras. Echa raíces silenciosamente en la quietud, en el instante sagrado en que un solo corazón elige la compasión sobre el resentimiento y se atreve a ofrecer amor donde antes solo habitaban la amargura y la división. Ese momento transformador no es una esperanza lejana, se está desplegando ahora mismo. En cada decisión que tomas hoy, la profecía de Cayce no fue un guión escrito para una sola persona ni para una sola época. Fue un espejo colocado frente a la humanidad entera. Un espejo que no juzga, que no condena, que simplemente refleja lo que somos y lo que podríamos llegar a ser si nos atreviéramos. La pregunta que te dejo esta noche no es si Edgar Cayce tenía razón. No es si el constructor de torres es quien crees que es. No es si la restauradora ya camina entre nosotros. La pregunta es más simple y, al mismo tiempo, infinitamente más difícil. ¿Qué estás construyendo tú y sobre qué cimientos lo estás levantando? Déjame tu respuesta en los comentarios. No lo que piensas que debería cambiar el mundo, sino lo que estás cambiando tú hoy, en tu vida, en tu casa, en tu manera de mirar a los demás. Si esta reflexión te movió, si sentiste que algo dentro de ti encajó con lo que escuchaste, comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Suscríbete a Psicoprofecías Anunciadas si aún no lo has hecho. Y recuerda,
Las profecías no fueron anunciadas para asustarnos, fueron anunciadas para despertarnos. La era de la renovación no es un sueño distante, ya está aquí. La pregunta es si tú eliges ser parte de ella.